La pantalla ya la están viendo, por lo que veo allá. Si alguno no la ve, por favor me lo dicen. Y vamos a aprovechar entonces la hora y media que nos queda de clase. ¿Listo? Entonces, en esta clase, en la clase de hoy, tenía toda la intención de iniciar con el capítulo de cinemática. ¿Listo? Sin embargo, pensando pues en esa discusión que espero que les sirva, espero que la aprovechen, no es por ser cansón y por ser sermonero, pues, que yo lo hago, ¿no? Sino es por el bien de todos. Entonces, digamos, decidí hacer la charlita por ahí, el discursito, y volver a no repetir completamente, ¿no? Lo de los vectores y las componentes vectoriales, ¿no? Pero tratar de ir un poquito con más calma en este sentido, ¿listo? Entonces vamos a terminar esta sección de componentes vectoriales, por eso es que no le subí el videito de la clase pasada, porque aquí lo íbamos a volver a retomar, ¿no? Entonces, poniéndonos un poquito en contexto, ¿no? Para retomar, estamos trabajando con esa cantidad, que es el vector, que lo pintamos con una flechita y que por lo tanto tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Eso ya lo hicimos. Aprendimos de la notación, lo que significa la magnitud, la dirección, que sabemos que normalmente lo medimos con el ángulo que está aquí, ¿no? Stop it, bueno, me veo que era stop it, de lo que quería decir. Bueno, en fin, y el sentido, ¿no? Y las diferentes notaciones, eso ya lo hemos repetido varias veces, ya ustedes lo tienen que tener ya bien afianzadito, ¿no? Hicimos varios ejemplos de suma gráfica de vectores donde aplicábamos simplemente el método que ustedes conocen del colegio como cabeza con cola, en donde vamos pegando el vectorcito, vamos pegando un vectorcito después de otro. Aquí el error que normalmente me cometen, ¿cierto? Cuando hagan la suma gráfica, y ojo porque se los voy a preguntar en el quiz, ahorita al final de la clase hablamos del cronograma de los quizzes, eh, para ver las evaluaciones que no quedan y la programación del examen final. Entonces, por favor, me recuerdan si a mí se me llega a olvidar. La clase pasada se me olvidó. Normalmente aquí, en donde me cometen, es decir, un error que me cometen con mucha frecuencia aquí, es que el vector resultante no me lo ponen del punto inicial al punto final, sino que me lo ponen del punto final al punto inicial. O sea que como que me completan la figurita. Ojo con eso. Por eso les doy el consejo de, imagínense que ustedes hacen, por ejemplo, en este caso de sumar estos tres vectores, un primer desplazamiento, un segundo desplazamiento y un tercer desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento total? Pues el que va del punto inicial al punto final. El desplazamiento no puede ser del punto final al punto inicial. Entonces, ojo, por eso el vector resultante va del punto inicial al final. O sea, la punta de la flecha va apuntando en ese sentido. ¿Listo? Suma gráfica de vectores. Hicimos aquí varios ejemplitos en donde yo utilizaba esta cuadrícula aquí, digamos que para poder comunicarnos, ¿no? Yo les decía ya, les dije allá, lo hicieron ustedes, les dije, súmenme estos vectores y me dicen cuántos cuadritos para la izquierda, cuántos cuadritos para la derecha, cuántos cuadritos para arriba, cuántos cuadritos para abajo va a tener ese vector resultante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que les dejé, que fue el último que hicimos, el vector resultante pues era este vector A que teníamos ahí, ¿cierto? Y ahí lo que concluimos o lo que hacíamos para comunicarnos era contar los cuadritos que ese vector resultante medía en lo horizontal, ¿no? Entonces aquí teníamos 1, pongamos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y decíamos, ese vector tiene 6 cuadritos en la horizontal y los medíamos hacia la derecha, ¿no? Es decir, esta era, digamos, de alguna manera nuestra dirección positiva. Y para poder comunicarnos, decíamos, ese mismo vector mide 2 cuadritos en la vertical y hacia arriba. O sea, aquí teníamos un cuadrito, y aquí teníamos 2 cuadritos, ¿no? Y si veíamos, pues nosotros podíamos encerrar ese vector en ese cuadrito que estábamos armando con esos 6 cuadritos hacia la derecha y esos 2 cuadritos hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ese es el repaso más o menos de lo que vimos hasta la clase pasada, ¿no? En ese punto, ¿qué fue lo que yo les dije? Ahí les dije, bueno, esos cuadritos nosotros los utilizamos para poder comunicarnos, ¿no? ¿Cuánto mide el vector en una orientación y cuánto mide el vector en otra? ¿Por qué? Porque digamos que este vector así como está, ustedes no me pueden decir realmente para dónde va o cuánto mide o cómo es, porque pues va en una dirección completamente arbitraria, como que nosotros no podemos decir nada. Entonces, esas componentes vectoriales es lo que nosotros utilizamos, uno, para poder comunicarnos, así como el Sistema Internacional de Unidades, que se inventó para que pudiésemos comunicar y expresar esas medidas, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, empleamos esas componentes vectoriales. Lo que pasa es que los cuadritos, pues no es que sea algo muy riguroso,
así que lo tenemos que medir de otra manera. Pero esas componentes vectoriales no son nada más ni nada menos que la medida de un vector a lo largo de cada dirección que sea completamente independiente. En el caso anterior teníamos cuadritos en la horizontal y cuadritos en la vertical, ¿cierto? Y nos funcionó. Para que la cosa sea rigurosa, pues nosotros vamos a recurrir a un sistema de coordenadas. Estos se llaman sistemas rectangulares de coordenadas. El más común, el que ustedes ya conocen muy bien de su colegio, bueno, los que ya están en matemáticas y eso, pues ya han visto mucho más que esto, ¿no? A ellos un poquitico de paciencia porque a mí me toca pasar por aquí. Entonces, el sistema rectangular de coordenadas, pues es el más común. En ese sistema tenemos el eje X, que va en la horizontal, y el eje Y, que va en la vertical. La convención es que hacia la derecha el eje X es positivo y hacia arriba el eje Y es positivo. Así que nuestra dirección medida en cuadritos horizontal hacia la derecha, pues se vuelve la dirección X positiva. Y la dirección vertical hacia arriba, pues se nos vuelve nuestra dirección Y positiva. En este caso yo le pongo una M aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo estoy midiendo ese eje en metros. Metros en Y, metros en X. Lo puedo medir en velocidad, en metros por segundo para una velocidad, en metros por segundo cuadrado para una aceleración, en newtons para una fuerza. ¿Cómo mida o cuáles son las unidades del eje? Pues ya es otra cosa, ¿no? Pero todos esos vectores, sí, estoy compartiendo pantalla, Mario, ¿no la está viendo? Sí se ve. Mario, le toca que reinicie ya, porque yo aquí tengo mi otro dispositivo y ahí le estoy viendo. ¿Listo? Entonces reinicie por allá el dispositivo o algo. Listo, gracias por responder ahí que sí se veía. Listo. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ¿qué son las componentes del vector? Pues es cuánto mide el vector a lo largo de cada una de esas direcciones que son independientes. La manera rigurosa de hacerlo, matemáticamente hablando, es recurrir a esos sistemas rectangulares de coordenadas. El más común es este de aquí, el cartesiano, pues. Existen, si no estoy mal, 16 o 18 sistemas diferentes que cumplen esa propiedad. ¿Listo? Eso, pues, algunos de ustedes quizás lo aprendan posteriormente, algunos de ustedes quizás ya lo sepan. ¿Listo? Pero entonces, eso es, esas son las componentes vectoriales. Entonces vamos a aprender ahora en esto que damos en la clase pasada, que decidí repetirlo con un poquito más de calma, ¿no? Vamos a aprender entonces la notación, vamos a extender la notación que nosotros habíamos visto a la escritura de esas componentes, es decir, a la escritura de qué tanto mide ese vector a lo largo de cada una de esas direcciones independientes. En este caso, tenemos el vector A, que es este vector A es el resultado del ejemplo anterior. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para la derecha, 2 para arriba, ¿no? 6 cuadritos para la derecha, 2 para arriba. Y en este caso decimos que A, el vector A sin flechita arriba ni nada. Mira, aquí no hay flechita. A sub X, yo le pongo esta X pequeñita aquí abajo. Yo digo que esta es la componente del vector A en la dirección X, ¿cierto? Y asimismo, A sub Y, yo digo que esta es la componente del vector A en la dirección Y, o sea, en la dirección vertical. Y aquí tengo pintadito, mire, A sub Y está aquí, apunta para arriba, es positivo, 2 cuadritos, y el vector o la componente A sub X apunta para la derecha y mide 6 cuadritos, perdón, era 6, ¿no? Sí, 6. Notemos que esta descomposición de vectores, que eso es lo que estamos haciendo, estamos descomponiendo este vector A en su componente X y su componente Y. Notemos que el vector junto con sus componentes realmente me está formando un triangulito rectángulo y que a la vez esa componente AX y AY yo las puedo pintar como un vector, o sea, AX como un vector que va en la horizontal y mide 6 cuadritos en este caso de longitud, y el vector AY que va completamente en la vertical y mide 2 cuadritos en este caso, ¿no? Y va apuntando para arriba. ¿Cuál sería el vector resultante de sumar AX con AY? Aplicamos el método cabeza con cola. Ponemos el vector AY, la cola del vector AY la ponemos en la cabeza del vector AX, nos queda ahí. El vector resultante iría de la base libre, o sea, de la cola de AX, hasta la punta que está libre, o sea, la cabeza del vector AY. Ahí estaría el vector resultante. Entonces noten que a la vez esas componentes vectoriales yo las puedo considerar como vectores, pero que van única y exclusivamente en la horizontal y en la vertical. ¿Listo? Entonces eso lo puedo ver de esa manera. Dicho eso, vamos a hablar ahora sí de la notación.
Vector A, recordemos el A con la flechita, yo estoy hablando aquí del vector. Pongo las componentes del vector dentro de paréntesis, A sub X y A sub Y. Siempre van en este orden cuando yo utilice esta convención. La componente en X va primero, luego va la componente en Y. Dado caso que tengamos 3 dimensiones, yo aquí pondría coma A sub Z. Aquí nos vamos a quedar en 2 para que no se me compliquen tanto la vida, ¿no? Otra manera de notarlo, el vector A va a ser A sub X multiplicado por esta cantidad, ya se las explico, X con un gorrito, más A sub Y multiplicado por esta cantidad, Y con un gorrito, ¿listo? O aquí como está, mire, es igual, lo único que cambié fue el X con el gorrito por una Y con un gorrito, Y con el gorrito por una J con un gorrito, pero lo escribimos de la misma manera. ¿Qué es esto? El vector A es igual a la componente en X por esa cantidad, ¿cierto? La X con el gorrito, más la componente en Y con Y con un gorrito. ¿Qué es lo que les acabo de decir aquí? Que el vector A se puede ver como la suma del vector a X más el vector a Y. Pues resulta que esta letra que está aquí con ese gorrito lo que está indicando es la dirección. Dirección X positiva, dirección Y positiva. Y J representan la misma cosa. Y es la dirección X positivo, J es la dirección Y positivo. Es notación, es nomenclatura, así se definió. Realmente yo no entiendo por qué definieron X, Y y luego Y, J. No sé por qué. A pesar de que los ejes son X, Y, nos metieron por ahí Y, J. No sé, eso es muy común en ingeniería, utilizarlo en ingeniería. No, pues no, realmente no sé cuál es el origen de hacer esa división, ¿listo? Pero entonces, estas dos notaciones que están acá, lo que nos están diciendo es que el vector resultante A es la suma del vector AX, que va en la dirección X positiva, más el vector AY, que va en la dirección Y. Entonces, ese simbolito que está ahí, ese X con ese gorrito y ese Y con ese gorrito, lo mismo para Y, para J, son vectores que se llaman vectores unitarios, ya que la magnitud del vector, miren la notación acá, si yo mido cuál es la longitud de ese vector, va a ser igual a 1. Todo vector unitario tiene longitud 1. La norma de todo vector unitario es 1. Por lo tanto, un vector unitario indica únicamente la dirección. Es decir, X unitario me está señalando cuál es la dirección X positiva. Es aquí. X unitario me dice cuál es la dirección X positiva. Y unitario, ya que es el mismo vector, mire, son iguales, eso quiere decir que son paralelos, recuerden esa discusión que hicimos en la clase pasada o antepasada, indica que Y unitario también va en la dirección X positiva. ¿Cuánto mide ese vector? 1. Así que cualquier cosa que yo multiplique por ese vector me va a seguir valiendo la misma cosa porque es un 1. Lo único que va a hacer es que me le va a pegar una dirección y un sentido a ese vector, claramente, ¿no? Entonces, aquí, volviendo a nuestra notación, cuando tomamos A sub X, el valor, en este caso, para este ejemplo, sería 6, ¿no? 6 cuadritos en nuestras unidades de cuadritos, y lo multiplico por X positivo, lo que estoy diciendo es que esta cantidad sigue valiendo 6, pero ahora es un vector que va en la horizontal hacia la derecha. Lo mismo para Y y así para cualquier vector. Entonces, esta es la manera de representar un vector en sus componentes algebraicamente y a partir de esto es que nosotros vamos a poder hacer diferentes operaciones matemáticas. ¿Listo? Entonces, aquí, bien grandecito, utilizando solamente una, ¿no? Lo mismo aplica para todas las componentes, todas las direcciones, ¿no? Esta partecita que yo estoy escribiendo aquí, ¿no? A sub X por X unitario. A sub X es la componente o la medida, es decir, cuánto mide ese vector en la dirección X. Y este X unitario es el vectorcito unitario que me va a decir en qué dirección es que está apuntando a eso. Si es X, si es Y o si es Z o si es otro sistema de coordenadas, pues en qué dirección corresponde. Puede ser, yo se las menciono aquí, puede ser la componente teta, que es una componente angular, una dirección angular, puede ser phi, que también es una dirección angular, puede ser r o puede ser rho, que son direcciones radiales, ¿cierto? Y esas pertenecen a otros sistemas de coordenadas, ¿no? Aquí nos vamos a limitar a este, como les dije, para no complicarnos mucho la vida. Los escucho, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Qué hubo? ¿Quién habló por ahí? Me distrae un segundo. Justin, Hola, Justin. el vector unitario que va a lo largo de la dirección X positiva, ok, pero si va negativo, porque supongo que en algún momento tendremos que verlo, ¿se denota de la misma manera o es diferente?
No, si es negativo, sería la medida del vector que sería negativa. ¿Listo? Ajá. Bueno, sí, ahí es donde uno le hace falta el tablero como para ponerles a hacer un ejercicio. Pero, bueno, voy a pintárselos aquí. Voy a pintárselos acá. Voy a poner otro color que no sea el rojo. Ese color rojo es demasiado fuerte. Listo. Voy a utilizar el mismo esquemita. Bueno, voy a dibujarlo sin los ejes, ¿sí? Y ustedes me van a decir, por ejemplo, este vector que les voy a pintar acá. ¿Listo? Bueno, pintemos el sistema de coordenadas también, ¿no? Dirección X, dirección Y. ¿Listo? Ahí se alcanzan a ver los cuadritos, ¿no? Ahí ven los cuadritos. Díganme usted, vamos a decir que este sería el vector B. Alguien que me diga ahí, ¿cómo escribo yo entonces ese vector B? ¿Cómo escribo yo algebraicamente ese vector B? Ahí se ven los cuadritos, ¿no? Ahí el eje X me quedó bien torcido, pero ahí se ve. Menos 3x, ¿Sí? coma, menos 2y. Perfecto. Así mismo, entonces usted me está hablando de esta notación. Entonces eso sería menos 3. ¿Por qué? Pues porque va para atrás, ¿no? Mire el positivo, ¿para dónde va? Y esta componente, ahí sí le voy a cambiar de color. Voy a ponerle un color, bueno, ahí sí pongamos el rojo, porque ¿qué más? La componente en X de este vector sería esta, mire, sería esta que está acá. Esta de aquí sería B sub X. Y esta de acá sería la componente en Y, ¿cierto? B sub Y. Entonces, la componente en X, pues es negativa. Ahí se ve que va para atrás, ¿no? Así que si utilizamos la notación del paréntesis, pues aquí sería menos 3. Las unidades no se las voy a poner, dejémoslo sin unidades por el momento, ya que es una ilustración. Menos 3, 2. ¿Listo? Ese sería el vector B. Lo puedo escribir también como menos 3 en la dirección X más 2 en la dirección Y. O lo puedo escribir como, bueno, lo voy a escribir ahí pegadito, ojalá no quede muy pegado, como menos 3 en la dirección Y más 2 en la dirección J. Esto lo puedo escribir de esas maneras, de todas esas maneras. Entonces, X unitario siempre va en la dirección X positivo. ¿Quién me le da el signo? Pues la componente. Aquí es negativa, es una componente negativa. Uy, se me pasó ahí. ¿Listo, Justin? Profe, Sí, señor. ¿Qué hubo, Jesús? Listo, perfecto, Justin. Muchas gracias por esa pregunta, Justin. ¿Qué hubo, Jesús? esa notación algebraica de menos 3x, 2y, ¿de dónde Ujú. está saliendo exactamente? Perdón, no le entendí la última parte, Jesús. O sea, que esa notación algebraica que mencionó el compañero, que el vector b es igual a 3x, 2y, ¿de dónde están saliendo exactamente? Es decir, ¿de dónde salió esta componente? Sí, ese menos 3. Listo, de la medida del vector. Mire el vector como yo lo estoy pintando. Voy a reteñirlo pues con otro colorcito como para que se distinga de las letras que yo lo acabo de escribir, ¿no? Mire el vector donde está. Ahí me sale un poquito chueco porque estoy escribiendo sobre la pantalla del computador y pues ustedes entenderán, ¿no? Pues ustedes ya se imaginan la línea derechita, ¿no? Mire el vector para dónde va. Si le ponemos una dirección utilizando un reloj, ¿cierto? Ese vector viene como por acá, ¿no? Como para las... esto es como para las 10, digamos, ¿sí o no? Entonces, va para la en sí, en términos de horizontal y vertical, este vector va para la izquierda, y la izquierda es dirección negativa, ¿sí o no? Esa componente en términos de horizontal, en términos de sus componentes horizontales y verticales, sería esta roja que está aquí, B sub X, y mire que ella va para la izquierda, pero nuestra dirección X positiva por la convención, por pura convención, es positiva hacia la derecha. Conclusión, esa componente es negativa. Un poquito más claro, Jesús. ¿Sí me supe hacer entender, no? Sí, señor. Perfecto. Entonces, es eso, ¿listo? Por Y... eso era una pregunta. ¿Qué hubo, Camilo? Sí. O sea, y también pueden ser que las dos componentes sean negativas. Claro, claro. A ver, vamos a hacer aquí... A ver, déjenme ver si aquí tengo algún espaciecito. Ajá.
Vale, vamos a pasar aquí, finalizar la presentación, última diapositiva, creo que... Bueno, no sé qué pasó acá. A ver, vamos por aquí al final, pero estoy buscando, esto es lo que estaba buscando aquí, ¿listo? Entonces, me está preguntando que puede hacer que las dos componentes sean negativas. Claro que puede ser, me lo voy a pintar aquí. Es que de hecho ni siquiera hace falta que yo pinte el sistema de coordenadas, ¿no? X, Y, aquí este sería el origen, ¿no? Este sería el origen, ¿listo? Yo puedo pintar un vector con dos componentes negativas, claro está. Eso sería, bueno, lo voy a hacer más largo, listo. Por ejemplo, ¿cuáles serían las componentes de este vector que lo vamos a llamar C en este caso? ¿Cuáles serían las componentes de ese vector ahí? 2x menos 1, menos 4y. Menos 4. Ah, pues sí, ahí lo estoy viendo. Bien, muy bien, muy bien. En efecto, no se equivocaron. Sí, es Profe, del no otro, sería del otro 3. lado. Sería Es 3. Sería 3. Sí, exactamente, 3 menos 4. Pero muy bien, ahí me equivoqué yo, me equivoqué Sí, yo porque del otro lado del plano. exactamente, me estaban pidiendo un vector con las dos componentes negativas, ¿no? Vamos a pintarlo de todas maneras, vamos a pintarlo aquí pequeñito. ¿Listo? Aquí. Ahora sí, ese vector que vamos a llamar D. Ese vector D, ¿qué componentes tiene? Menos 2, X. Menos 2. No, no. Menos 2. Menos 2x, ¿sí o no? Pues 2x menos y. Sí, menos 2Y. Sí, menos Menos 2y. Menos 1. Menos 1, sí, perdón. ¿Cierto? Mire, aquí hay un cuadrito y aquí hay dos. Entonces, en efecto, este de acá, que es de sub x, vale menos 2. Y este de aquí, que es de sub y, este de aquí es de x, y este de aquí es de y, ¿no? Ese de aquí vale menos 1. ¿Listo? Entonces, sí es posible, ¿cierto? En general, por ejemplo, vamos a dividir esto por cuadrantes, así como nos hacen en el colegio. Me busco otro colorcito por aquí todavía. Vamos a hacerlo con negro simplemente, ¿no? Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Upa. Entonces, en el primer cuadrante, las componentes, ¿las dos son positivas, negativas o hay alguna que sea positiva y negativa? Ambas son positivas. Ambas positivas. Perfecto. En el segundo, Una positiva, una negativa. ¿cuál es positiva y cuál es negativa? Negativa en X y positiva. Negativa a la X, positiva a la Y. Perfecto. Negativa en X, positiva en Y. Tercer cuadrante. Las dos son negativas. Perfecto. Cuarto cuadrante. Una positiva y una negativa. Una positiva, ajá. Listo. ¿Y cuál es la negativa y cuál es la positiva? Eje de las X positivo, eje de las Y negativo. Perfecto. Ahí está, ¿listo? Entonces, esas son las componentes vectoriales, así es como funciona y esto es lo que nos permite a nosotros hacer álgebra con vectores, hacer álgebra vectorial, ¿listo? Listo. Vamos a ahí Profe. un poco de ejercicios, un poco de... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Diego? Al momento del examen, ¿cuál de las 3 formas de escribirlo tendremos que poner? La que le sea más conveniente, Diego. ¿Pero en el examen o ya queda decisión de nosotros? Por eso, en el examen y en todo lo que usted haga aquí para adelante en su vida, mientras el profesor o el evaluador no le ponga alguna restricción, usted va a utilizar lo que le quede más conveniente. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Sí, de eso de hecho yo en algún momento se los dije, yo nunca les voy a imponer cómo hacer algo. Lo que tienen que demostrar es que saben hacerlo. ¿Sí? Que utilicen una notación u otra, pues ya es cosa de ustedes. ¿Listo? Ya es cosa de Otra ustedes. pregunta. Profesor, una pregunta. Ah, bueno, dale. Vale, antes de María antes de María José hubo alguien que me preguntó. Sí, creo que fui yo. Vale, Jesús, ya un segundo, María José. Profe, como ese vector A va a tener una suma, esa suma resultante va a ser igual a la magnitud de ese vector A. No. Exactamente, entonces, ¿qué viene representando esa suma? Dirección, sentido. Listo. Esa suma, esa pregunta es bien fundamental, Jesús, y a eso yo voy a volver porque ahí me cometen muchísimos errores. Y ahorita cuando lleguemos a la suma, les hablo un poquitico más de ello. De aquí para allá ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué no hay nada más que hacer? Porque esta primera componente va en la dirección X y esta segunda va en la dirección Y. Mire que aquí están los vectores.
Mírenlos aquí, esto va en X y esto va en Y. Así como yo no puedo sumar temperaturas con masas, yo no puedo sumar componentes en X con componentes en Y. Yo no puedo hacer nada con eso. Son cosas completamente independientes. Esto que está aquí, lo que representa y lo que significa es el vector A. Componente o medida en X más componente o medida en Y. De ahí para allá, yo puedo obtener la norma sí, yo puedo obtener la dirección del vector sí, pero de ahí yo tengo que hacer es un tratamiento matemático posterior, que ahorita se los explico. Ese tratamiento matemático posterior es utilizar Pitágoras, porque miren que esto aquí es un triángulo rectángulo. Pero de aquí, en términos de suma, de ahí yo no puedo hacer absolutamente nada más. Y el resultado, cuando yo les ponga ya en el quiz y en el examen, súmeme estos vectores y encuéntreme el vector resultante, tienen que encontrar las componentes X, Y si hay Z, pues Z, ¿cierto? Pero de ahí para allá ya no puedo hacer nada más. Y lo que representa es justamente la suma de componentes o la suma de vectores a lo largo de X, Y si hay Z para encontrar mi vector A. Así como aquí estoy diciendo que yo tengo el vector AX y le sumo el vector AY y encuentro mi vector A. Cojo el vector AX, le sumo el vector AY y encuentro el vector A. Eso es lo que yo estoy diciendo. De ahí para allá, así, en términos de la suma, no puedo hacer nada más. Si quiero la magnitud, si quiero la dirección, ya ahí me toca hacer un tratamiento matemático diferente. ¿Listo, Jesús? Sí, señor. Listo. Gracias por esa pregunta. Ahora sí, María José. María José, tenías una pregunta por ahí. Sí, señor. Profesor, una pregunta. Cuando usted estaba explicando lo del gorrito de la X y de la Y y de la I y de la J, Sí. usted no había, o sea, como no había dicho que eso significaba la dirección del vector y que eso significaba que era positivo. Si estamos tratando Sí. con un vector negativo, o sea, con un componente negativo, perdón, no cambiaría el gorrito, cambiaría por otro término, da igual. No, da igual. Por eso decía, por ejemplo, a ver, vamos a complementar el ejemplo de, bueno, la discusión de los cuadrantes, vamos a complementarla aquí con tu pregunta, ¿no? Ya utilizamos, a ver, pongamos un vector diferente, pongamos el vector F, ¿listo? Te lo voy a escribir de esta manera. 4 sin unidades, ¿no? X unitario menos 3 Y unitario. ¿En qué cuadrante está ese vector? En el primero. ¿Está segura? No había visto el menos, perdón, no había visto el menos. Pensaba que era un menos. Listo, Está entonces, en el segundo. Listo, exactamente. Tampoco, María José. Mentira, ay, perdón. Sí. Tranquila, no te preocupes. Tranquilo, está en el cuarto. Ahora sí, sí está en el cuarto, perdón. Listo, está en el cuarto. X, Y. Entonces, vamos a contar la componente en X. Son 4 cuadritos, bueno, 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Esa es la medida del vector a lo largo de la dirección X. No hay ningún problema. ¿Cuál es la medida del vector a lo largo de Y? Menos la dirección Y positiva es hacia arriba. ¿Qué es lo que me está dando la dirección real del vector? La componente negativa de ese vector. Así que yo mido 3, pero mido 3 negativo, o sea, mido 3 para abajo. ¿Listo? Entonces mi vector termina siendo este que está acá. Entonces, la dirección positiva sigue siendo hacia arriba, sigue yendo para el mismo lado, ¿no? La dirección Y positiva sigue yendo para allá, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que mi vector habite o viva en este cuarto cuadrante? Pues lo que hace que viva en ese cuarto cuadrante es el signo de la componente, ¿listo? Entonces, X unitario, Y unitario, siempre apuntan en la dirección positiva, en el sentido positivo de cada dirección. ¿Listo, María José? Sí, muchísimas gracias. Perfecto, listo. Muchas gracias por todas esas preguntas. Perfecto. ¿Alguna otra duda, inquietud? Santiago, quizás tenga alguna inquietud por ahí. Sí, más que todo una pregunta. Cuénteme. Profe, ¿hay probabilidad de que el vector me dé justamente en la línea, por ejemplo, o en toda la línea horizontal del eje X? Claro, y eso les va a pasar muy seguramente en algún examen. Vamos a pintar otro vector.
Sí, por ejemplo, bueno, ese sí lo voy a pintar aquí, yo que me voy a valer de este, ¿no? Por ejemplo, este vector que está acá, ¿no? Vamos a decir, yo lo estoy pintando ahí mismo, sobre el mismo sistema de coordenadas. Yo voy a decir que este sea el vector h, por ejemplo, ¿listo? Las componentes de ese vector h, yo lo puedo escribir, por ejemplo, componente en x va a ser 3, componente en y, 0, no mide nada en y. O lo puedo escribir como simplemente 3x, pare de contar, o lo puedo escribir como 3 y unitario. ¿Cierto? Entonces, claro, puede pasar, ¿por qué no? ¿Por qué no va a pasar? ¿Listo? Ok. Profe, Perfecto. ¿Qué hubo, Jesús? profe, usted está utilizando las unidades, más No, nada las magnitudes. exacto, yo aquí estoy usando las magnitudes. Yo aquí, bueno, aquí tengo unidades de metros, pero para no embalatarnos con eso ahorita, en todo esto me estoy volando las unidades, ¿no? Yo eso se los he dicho. Se los dije varias veces por ahí. Esto yo lo puedo medir en newtons, lo puedo medir en metros por segundo, lo puedo medir en las unidades de la cantidad física que yo esté midiendo, ¿no? Por allá cuando hagamos dinámica, pues lo vamos a medir, por ejemplo, en newtons. Cuando hablemos de cinemática, pues lo vamos a poder medir en metros o en metros por segundo, o metros por segundo cuadrado, dependiendo si estamos midiendo desplazamientos o velocidades o aceleraciones, ¿no? Aquí estoy tomando, digamos, los cuadritos que hemos venido manejando hasta ahora. Pero claro, él tiene que tener sus unidades y ahorita en los ejemplos de adelante vamos a mirar las unidades. ¿Listo? Listo, muy bien, porque este tema, eso yo se los dije ya también varias veces, es de lo que yo considero que es más importante acá en este curso, ¿no? Si ustedes aprenden vectores ya en física 1, que es ya una materia más digamos, elaborada, ya les va a quedar más sencillo, ¿listo? Bueno, vamos a continuar entonces con la discusión de los vectores y ver cómo los podemos manipular, ¿no? ¿En qué quedamos? En que tenemos un vector A y que ese vector A lo vamos a medir en sus componentes X y su componente en Y, o sea, cuánto mide el vector en X y cuánto mide el vector Y, o cuánto mide el vector en la horizontal y cuánto mide ese vector en la vertical. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, en la transparencia anterior y en esta también, ¿no? Yo tomé la componente en Y la pasé para este lado, ¿no? Mira, aquí los ejes se los puse en más grisecito como para que vean que eso ya como que no vale en este caso, ¿no? Viene para acá, ¿no? Aquí pongo la componente en Y. Mira, es la misma flechita hacia arriba, el mismo vector A sub Y hacia arriba. 1, 2, 3 cuadritos. Mire, lo pegué aquí. 1, 2, 3. Simplemente lo estoy moviendo. ¿Para qué? Pues para hacer el método cabeza con cola. Estoy poniendo el vector AY en la cabeza del vector AX. Ahí lo puse. ¿Cuál es el vector resultante? El vector A. Si yo ahora elimino todo, mire, quito las flechitas, termino de quitar los ejes, quito todo. Le quito incluso la flechita aquí al vector A. ¿Qué es lo que me quedó? Un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que las componentes vectoriales, ¿cierto? Y el vector como tal y su dirección incluso, pues están estrechamente relacionadas con las funciones trigonométricas. En particular, con la trigonometría del triángulo rectángulo. Y eso yo lo puedo hacer para cualquier vector. Todo vector, ¿cierto? Yo lo voy a poder descomponer entre su componente horizontal y su componente vertical, así que todo vector junto con sus componentes siempre me va a describir un triángulo rectángulo, en donde el vector o la magnitud del vector siempre va a ser la hipotenusa. Aquí le tengo que poner magnitud, tengo que corregir eso. No es que el vector sea siempre la hipotenusa, sino que la magnitud del vector siempre va a ser la hipotenusa. Sí, ¿cierto? Sí. El ángulo lo estamos midiendo aquí con respecto al eje X, ya hablamos un poquito más del ángulo que está aquí, el ángulo yo en este caso lo estoy poniendo ahí. Si el ángulo lo pongo aquí con respecto al eje X o con respecto al horizontal, pues la componente en X va a ser el cateto adyacente y la componente en Y va a ser el cateto opuesto, ¿listo? Entonces, la magnitud del vector siempre va a ser la hipotenusa, componente en X, cateto adyacente, componente en Y, cateto opuesto, ¿listo? Con respecto al ángulo, el ángulo ya sabemos que es lo que me define a mí la dirección del vector, ¿cierto? Eso es lo que me define a mí la línea o la inclinación de la línea sobre cuál vive el vector como tal. Ese ángulo generalmente lo vamos a medir desde el eje X, tal cual como yo lo estoy midiendo aquí, y lo vamos a tomar en sentido positivo como si fuese, o como en sentido positivo en sentido antihorario, ¿listo? Entonces, por eso es que 90 grados es hacia arriba,
180 grados es hacia la izquierda y 270 grados es hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por eso es. Entonces, el ángulo, generalmente, esa es la convención, así como es una convención que la dirección X positiva es hacia la derecha y como la dirección Y positiva es hacia arriba, pues el ángulo también tiene un sentido más bien en este caso, porque pues no es una dirección fija, sino que él va dando la vuelta, y ese sentido positivo es antihorario, ¿no? Entonces siempre vamos en antihorario. Si yo les digo, por ejemplo, eso ustedes se lo saben, un ángulo de 20 grados, ¿en qué cuadrante estamos? El primero. Si les digo un ángulo de 110 grados, ¿en qué cuadrante estamos? En el Y el segundo. segundo, Exactamente, porque partimos 10, luego 90, 110. Ahora les digo un ángulo de menos 22 grados, ¿en qué cuadrante estamos? Del cuarto, ¿no? En el cuarto. Exactamente. ¿Por qué? Porque son 22 grados, es poquitico, pero es negativo, o sea que la rotación va en sentido horario. Cada vez que sea negativo, es sentido horario, con las agujas del reloj, ¿no? Con las agujas del reloj. Ese es el sentido horario. El sentido positivo del ángulo es antihorario, en contra de las agujas del reloj. ¿Listo? Los ángulos generalmente los vamos a denotar con letras griegas como teta, que está aquí, puede ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma o puede ser cualquier otra letra griega, ¿no? Por lo general, también es una convención. Dicho eso, aquí les muestro una notación más. Esta notación para el vector se llaman coordenadas polares, ¿listo? Eso se llama así. Eso también lo van a ver más formalmente en cursos más adelante. Yo se las voy poniendo aquí, se las voy adelantando. Una notación más para escribir el vector. ¿En qué componentes yo estoy escribiendo este vector en este caso? En su magnitud, o sea, la distancia que tiene el vector al origen, de este punto a este punto, miren, está el A sin la flechita arriba, o sea, esa es la magnitud del vector, y el ángulo de rotación que tiene. Esa es otra manera de escribir las coordenadas de ese vector, de ese puntico ahí, ¿listo? Coordenadas polares, ¿por qué? Porque es la magnitud y el ángulo, ¿listo? Una diferente que también nos va a servir cuando hablemos de esto, ¿listo? Continuando con esto, tenemos que todo vector me va a formar a mí un triangulito rectángulo en donde la magnitud del vector va a ser la hipotenusa, componente en X o la medida del vector en X va a ser el cateto adyacente, componente en Y va a ser el cateto opuesto. Eso quiere decir que vamos a meter ahí las funciones trigonométricas y vamos a relacionar, ¿cierto? Vamos a escribirlas aquí. El coseno del ángulo, ¿no? El coseno de teta. ¿Quién es el coseno de teta? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí está. Despejando la componente en X, quiere decir que la magnitud, o sea, la hipotenusa, la paso aquí a multiplicar. ¿Qué me queda? Que la componente en X es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Tengo aquí una relación entre la componente en X, la magnitud del vector y la dirección del vector. Lo mismo con la función trigonométrica seno. Seno es el cateto opuesto, o sea, el cateto opuesto A sub y, sobre la hipotenusa, o sea, la magnitud del vector. Despejamos la componente A sub y, es decir, la magnitud del vector, o sea, la hipotenusa, la pasamos a multiplicar porque ya está dividiendo aquí. ¿Qué me queda? A sub y es igual a A por el seno de teta. ¿Qué otra función trigonométrica podemos utilizar aquí? La tangente. La tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? O sea, seno sobre coseno. Me da que la tangente de teta es AY, la componente en Y sobre la componente en X. Yo aquí puedo aplicar la función inversa a la tangente, ¿no? Espero que hayan visto esa partecita de despeje de ecuaciones, ese material extra que les mandé. Si no, tienen que estudiarme esto, ¿no? Porque lo necesitamos. Sacamos la función inversa a la tangente, así que aquí aplico la tangente a la menos 1 de AY sobre AX, tangente a la menos 1 de AY sobre AX, me va a dar igual al ángulo del vector, o sea, a la dirección. ¿Listo? Entonces, con esas funciones trigonométricas podemos relacionar la magnitud del vector, los catetos y el ángulo que tenemos aquí. En cuanto a la magnitud, esa era la pregunta de Jesús, ¿yo qué hago con esas componentes? ¿Es la magnitud del vector? No, todavía no. Pero como esto me forma un triangulito rectángulo, la magnitud del vector pues va a ser la componente en X al cuadrado, o sea, el cateto adyacente al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, o sea, la componente en Y al cuadrado. Y todo eso bajo raíz cuadrada, ¿listo? Entonces, con esta transparencia que está aquí,
tenemos todas las herramientas para asociar las componentes del vector con su magnitud, su dirección, así como encontrar la magnitud del vector a partir de las componentes y asimismo la dirección del vector a partir de sus componentes. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame, María. Bueno, en la tangente se coloca -1 porque se está pasando a multiplicar. Listo, esa es una parte complicada porque yo sé que muchos de ustedes tienen deficiencias en este sentido, ¿listo? La tangente a la -1 es la función inversa de la tangente. Entonces, yo te voy a escribir lo siguiente, ¿listo? Te voy a escribir aquí la tangente del ángulo θ, ¿listo? Yo le saco la tangente al ángulo θ, como quiera, ¿cierto? Pero entonces yo a esa función tangente, yo le voy a aplicar la función inversa a la tangente. Esa función inversa a la tangente la escribimos como tangente a la -1. También se llama arcotangente, ¿listo? Tangente a la -1 no quiere decir que yo la pase a dividir, es que es la función inversa a la tangente y se expone así tan a la -1 porque es facilito, cortico de escribir y así aparece en la calculadora. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que al ser la función inversa a la tangente, pues me va a aplicar la operación inversa. Eso es como multiplicar y dividir. La división es la función inversa a la multiplicación. Si yo multiplico un número por 2 y luego lo divido por 2, pues me va a dar el mismo número, no me lo va a alterar, ¿cierto? Así como la suma y la resta son funciones inversas. Si yo tomo un número, le sumo 8 y luego le resto 8, pues queda en el mismo punto. Así que si yo tomo un ángulo acá, ¿cierto? Esta cantidad, y le aplico la tangente, y luego le aplico la tangente a la -1, voy a quedar en el mismo punto. Así que el resultado, pues va a ser el mismo punto, va a ser el ángulo θ. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir tangente a la -1. Es la función inversa a la tangente, me realiza la operación inversa, por lo tanto, es como si me desbaratara la tangente, ¿cierto? Eso es lo que hace la función inversa. Esto es lo que tienen que estudiar para el despeje de ecuaciones, jóvenes. Yo me tomo el trabajo de decirles esto porque yo sé que muchos vienen con esa deficiencia. A los que les parece obvio, un poquitico de paciencia en ese sentido y se los agradezco. Entonces, allá en la calculadora la ponen así tan a la -1. Eso es lo que tienen que hacer allá. ¿Qué es lo que significa esto que está aquí? Este θ igual a tan a la -1 de AX sobre Y. Lo que quiere decir eso es que yo voy a tomar esa expresión que yo estoy escribiendo aquí, lo voy a poner en rojo, le voy a cambiar el color, ¿cierto? Y, vale, la voy a volver a escribir, para que quede un poquito más claro, pero voy a seguirla escribiendo en rojo, ¿no? Esta ecuación que está aquí, se la voy a volver a escribir acá, ¿listo? Aquí está. ¿Qué es lo que tenemos? A sub y sobre a sub x igual a tangente de θ, ¿listo? Ahí le escribí dejando unos espacios de por medio. Esa es la ecuación que nosotros tenemos ahí. Ahora, yo voy a aplicar la función inversa para poder extraer de ahí el ángulo. Yo aquí tengo tangente de θ y lo que me interesa a mí saber es este ángulo que está acá. Eso es lo que yo quiero despejar de mi ecuación en ese caso. Así que, ¿qué es lo que hago? Pues aplico la función inversa, o sea, la tangente a la -1. Así que a los dos lados de la ecuación, ¿cierto? No puede ser a uno solo. Yo aplico la tangente a la -1. Ahí quedó como feito, pero ahí se alcanza a notar. Tangente a la -1 de tangente de θ, y eso lo tengo que hacer a los dos lados. Tangente a la -1 de AY sobre AX. No puedo hacerlo a un solo lado, porque si no, es decir, 4 es igual a 4. Pero si yo cojo y le sumo 4, solamente uno de los lados, pues me queda es decir, aquí, 4 es igual a 4. Pero si yo cojo 4 y le sumo 4 solamente, bueno, le sumo 2, solamente al lado derecho, pues me va a dar que 4 es igual a 6, y esto es falso, ¿cierto? La única manera de lograrlo es sumarle el 2 a los dos lados de la igualdad. Asimismo, entonces, la tangente a la -1 se lo tengo que aplicar a los dos lados de mi ecuación, ¿no? A esta que yo estoy manipulando acá. Así que, conclusión, tangente a la -1 con tangente son funciones inversas, así que si anulan a este lado, pues me va a dar θ, lo que les estaba mostrando aquí, ¿cierto? Eso es eso. Y al lado izquierdo, pues me va a quedar tangente a la -1 de AX sobre AY.
¿Listo? Y esa es esta ecuación que está acá, ¿no? Lo que pasa es que le cambié el orden, ¿no? Aquí puse teta igual a tangente a la menos 1, aquí está tangente a la menos 1 igual a eso. ¿Alguna inquietud con respecto a esto? ¿O aclaré alguna duda por ahí? Sí, señor. Hay una. Al coseno se le aplica lo mismo cuando se quiere despejar al coseno y al seno cuando se quiere despejar ese mismo ángulo. Sí, señor. Vale también. O sea, por ejemplo, de esta de acá, ¿dónde la escribo? Voy a escribirla por aquí pequeñito, ¿listo? Por acá. ¿Qué es lo que tenemos? Coseno de teta. Coseno de teta es igual a AX sobre A. ¿Listo? Pues yo aplico la función inversa al coseno, ahí ustedes lo van a ver en la calculadora. Bueno, voy a hacerlo un poquito más arriba. Coseno a la menos 1 de coseno de teta, ¿listo? Igual a coseno a la menos 1 de AX sobre AY. ¿Listo? Coseno a la menos 1 y coseno normalito, coseno de teta y coseno a la menos 1 son funciones inversas, así que estas dos se me anulan y aquí me va a quedar teta igual a coseno a la menos 1 de AX sobre AY. ¿Listo? Entonces también funciona. Siempre que sean funciones inversas, va a funcionar y funciona con todas las funciones, ¿no? Profesor, listo. Para despejar un ángulo de trigonometría siempre utiliza... Sí, cualquiera le va a servir, Justin, cualquiera les va a servir, o arcoseno o arcotangente. Lo único que tiene que hacer es poner las componentes adecuadas, ¿no? Y prestar mucha atención. Bueno, más adelante, ¿qué hago aquí? Prestar mucha atención porque los signos pueden jugarle una mala pasada. Eso se los voy a dejar en el taller para no enredarnos mucho en este sentido, ¿listo? Me pasé. Déjenme ver la hora. 1:53. Listo. Bueno, lo voy a hacer aquí mismo. Para que tengan cuidado con eso. Listo. Vamos a ir otra vez al final acá. Listo. Entonces, vamos a volver aquí para que cualquier función les sirve, como les estaba diciendo. Lo que tienen que hacer es tener cuidado con las componentes de los vectores. ¿Listo? Espero que me salga esto, ¿no? A veces me pongo a hacer estas cosas y me sale mal. Entonces, listo. Vamos a tomar este vector. ¿Listo? Este vector que está aquí, vamos a llamarlo el vector A. Este vector pues tiene componentes 3 en X, tiene componente 1 en Y, ¿cierto? Así que el ángulo que está aquí, este ángulo teta, pues va a ser, ese ángulo teta, pues va a ser la tangente a la menos 1, ¿listo? De la componente en Y sobre la componente en X, o sea, va a ser la componente, es decir, va a dar un tercio, ¿listo? Pero ahora yo voy a pintar este otro vector, ¿listo? Vamos a llamarlo el vector B. El vector B tiene componente en X menos 3 y tiene componente menos 1 en Y. Vamos a escribirlos acá. Vector A va a ser igual a 3,1. Vector B va a ser componente menos 3, menos 1. Si yo quiero el ángulo de ese vector B, vamos a llamarlo aquí alfa. Alfa, voy a escribirlo aquí arriba, alfa va a ser tangente a la menos 1 de menos 1 sobre menos 3. Y esto es igual a tangente a la menos 1 de 1 sobre 3. ¿Cierto? Entonces la calculadora les va a dar el mismo número, ¿sí o no? Entonces ahí yo tengo que hacer la cuenta en la calculadora porque los dos le van a dar tangente a la 1/3, ¿no? Pero ahí yo tengo que ver a qué ángulo es que realmente se refiere. Si está aquí, y eso yo lo sé por el signo de las componentes que yo estoy metiendo allá. Las dos le van a dar el mismo resultado. Pero como yo sé que las componentes que yo estoy metiendo del vector B realmente están en el tercer cuadrante, pues yo sé que ese ángulo que me va a dar ahí, ese alfa que me está dando acá, realmente lo tengo que estar midiendo, es desde este eje que está aquí. ¿Cierto? Es este angulito que está aquí, porque es aquí que me está formando el triángulo rectángulo. En eso es en lo que yo tengo que tener cuidado. Y eso pues solamente se dan cuenta
Cuando empiecen a hacer los tallercitos, cuando empiecen a hacer las tareas y poniéndole lógica a la cosa, ¿no? No solamente poniendo números allá en la calculadora y viendo qué fue lo que, y escribiendo el resultado sin analizarlo. ¿Listo? Listo. ¿Algún otro comentario, inquietud? Bueno, vamos a seguir entonces porque todavía tenemos mucha tela por cortar acá. Bueno, de aquí para adelante hay varios ejemplos, les tengo varios ejemplos, creo que podemos hacerlo un poquito rápido porque pues ya me hicieron bastantes preguntas, así que estos ejemplos pues deben ser inmediatos, ¿no? Dado el vector de 4 metros, que mide 4 metros y está a 20 grados con respecto al horizontal, ¿qué quiere decir eso? Que estamos utilizando esta última notación que les acabo de enseñar, la magnitud del vector y el ángulo, ¿cierto? Eso quiere decir que el vector está ¿en qué cuadrante? 4 metros, 20 grados. ¿En qué cuadrante está ese vector? Primer cuadrante. Exactamente, así de simple, ya sabemos hacer eso, ¿no? Encontrar... Ay, caramba, yo había corregido este error, bueno, había hecho varios cambiecitos ahí, bueno, no creo que sea tan grave, ¿no? Encontrar las componentes, aquí me faltó una S y poner este en minúscula, y bueno, yo le había hecho otros cambios a la presentación, esperemos que sea la misma. Encontrar las componentes del vector y graficarlo, ¿listo? ¿Cómo encontramos las componentes? Pues ya sabemos hacerlo, ¿no? De la componente en X, pues va, me voy a volver un poquito. La componente en X, pues va la magnitud del vector por el coseno del ángulo. La componente en Y va la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿no? Coseno va con la componente horizontal, el cateto adyacente, y seno va con la componente vertical. Así de simple, ¿listo? Así de simple. Entonces lo escribimos. D por el coseno de teta, o sea, 4 metros, por coseno de 20 grados. Ojo cuando hagan ya de sus cuentas que la calculadora esté en grados realmente, ¿no? Eso da 3,76. Componente en Y, pues va a ser D por el seno de teta, o sea, 4 metros por el seno de 20 grados. La diferencia es la función trigonométrica. La respuesta 1.37 o 1,37 metros. ¿Listo? Ahí ya tenemos las componentes. Tenemos que graficarlo. Pues vamos a graficarlo. Tomamos nuestro sistema de coordenadas, componente en X, que mide 3,76 en metros, así que me da 1 metro, 2 metros, 3 metros. Esta lineecita de aquí sería 4, pero como es 3,76 está un poquitico más para abajo. Componente en Y, 1,37, así que está un poquitico más arriba del 1, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Y ese es el gráfico del vector, ¿ya? Y podemos ver que pues esto, pues casi que esto pues realmente corresponde, ¿no? A una longitud de 4 unidades, ¿no? Metros en este caso. Aquí podemos ver que la flechita azul, el vector original prácticamente pues corresponde a eso que está ahí. Sin embargo, vamos a encontrarlo. Vamos a verificar. Podemos verificar utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué vamos a verificar? Que estas componentes aquí sí corresponden a un vector que mide 4 metros. Hacemos componente en X al cuadrado más componente Y al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, o sea 3,76 metros al cuadrado más 1,37 metros al cuadrado. Hacemos la suma, le sacamos la raíz cuadrada y nos dio 3,96 metros. Eso es prácticamente 4. ¿Por qué no da 4 metros exactamente? Porque en todo este procedimiento le fuimos cortando cifras, ¿no? Es decir, 4 metros por coseno de 20 no da exactamente 3,76, sino da 3,76, bla, 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 bla. ¿Listo? Yo, Jesús. De nuevo. 80. 3,80 le dio. Sí, señor, multipliqué 4 por coseno de 20. Uy, tengo una diferencia grande ahí y el celular lo tengo aquí ocupado en la grabación. Bueno, déjeme yo anoto eso, verificar esa parte. Listo, déjeme verifico. Profe, 375,87. Vale, Jesús, yo creo que entonces usted no tiene su calculadora en grados. Tiene que verificar eso. Listo, profe. Tengo es una Casio FX 82MS. Y allá arribita, ¿qué dice? ¿Dice DEG, Red o Grad? Grad. Entonces usted no lo tiene en grados, usted lo tiene en gradianes. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, aquí breve resumen de eso. ¿Qué son los grados? Los grados son dividir el círculo en 360 punticos. ¿Sí? Sí, sí, 360. Sí. Esos son los grados para nosotros, ¿no? A ver, voy a escribirlo aquí. Esa parte es confusa.
Y esa es la traducción, ¿no? Entonces, grados es lo que en la calculadora aparece como deg, ¿cierto? Ese es en inglés, degree, así. Esos son los grados. Luego vienen eso yo no sé cómo se llamará en español, vamos a traducirlo así, gradianes. ¿Listo? Eso es lo que en la calculadora aparece como grad. Y luego vienen los radianes, que estos son rad, allá en la calculadora. ¿Listo? La diferencia entre estos dos es que en la división se hace sobre 360. ¿Listo? Y en la división es 1 sobre 400. Entonces, 20 gradianes es cerquita a 20 grados. ¿Listo? Entonces, por eso es que el número no le da muy lejos. Pero entonces, ojo, grados en la calculadora tiene que aparecer allá el deg, no grad, sino deg. Eso Profe, ¿y cómo uno cambia eso? Sí, señor. Uy, eso ya le toca en su calculadora. Allá tiene la función shift, normalmente shift, y allá hay un botoncito que dice deg, o dice las tres letras, DGR. Hay un botoncito allá, normalmente es así, pero ahí sí le toca en su calculadora, cada calculadora funciona diferente en ese sentido. Entonces, por eso les dije, asegúrense de que la calculadora esté en el modo correcto. Mire, Shift Mode nos estaba mandando allá Alberto, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Listo. Por eso no nos da exactamente 4, por esas cifras significativas, eso se llama así, que nosotros le estamos cortando, ¿no? El 3,7684, si no estoy mal, nos dijo Alberto aquí, o 78, algo así. Esas cifras se las estoy quitando yo aquí en mi cálculo, y por eso es que no me da exactamente 4, pero dio 3,96, es muy próximo, puedo tener confianza de que el resultado está bien. ¿Listo? Otro ejemplo, ¿listo? Voy a ir un poquito más rápido con los ejemplos, ustedes perdonarán, jóvenes, pero necesito que me alcance el tiempo y sobre todo para hablar del cronograma de... uy, es que todavía nos falta harto. Bueno, para hablar del cronograma de las evaluaciones. Entonces, dado el vector B abajo, encuentre sus componentes. Notemos que es básicamente el mismo ejemplo, ¿no? Lo único que yo estoy haciendo es escribiéndosele de manera diferente. Aquí les estaba dando el vector escrito en sus componentes utilizando las coordenadas polares, ¿cierto? La magnitud y el ángulo. Y aquí les estoy escribiendo el vector, pero les estoy dando la magnitud y el ángulo. Así que es la misma cosa. Componente en X, pues va a ser la magnitud del vector por el coseno del ángulo, o sea, 3,46 por coseno de 30 grados, aquí está, lo que nos da 2,99, que está aquí, miren, casi 3, ¿sí ves? 2,99, prácticamente 3. Componente en Y, la magnitud del vector por el seno del ángulo, o sea, 3,46, la magnitud del vector por el seno de 30 grados. ¿Cuánto nos da? 1,73, por acá, casi 2, ahí está. Verificamos por Pitágoras. La magnitud del vector B es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. O sea, 2,99 metros al cuadrado más 1,73 metros al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Ustedes verificarán ahí en la calculadora. Yo tenía un error en alguno de estos, así que es posible que en alguno nos encuentre. Mire, aquí hay uno, de hecho. Ah, no, de hecho no. Así que es posible que en algunos sí me encuentren un error ahí. 3,45 metros dio la operación matemática aquí. Y el resultado o la magnitud dada es 3,46. 3,45 es prácticamente 3,46. No da exactamente 3,46. ¿Listo? Pero ya sabemos la explicación, ¿no? Ya sabemos por qué es que no nos da ese 3,46 exactamente. ¿Listo? 3,45, 44. Exactamente. Entonces, realmente sí está bien, entonces. ¿Listo? Debería quedar en 45, ¿no? Porque la Vale. otra queda en 45. Redondeando. Listo. Ana Karina, cuéntame, creo que levantaste la mano. Profe, yo tengo una duda con respecto a eso que usted hizo ahora del teorema de Pitágoras. Cuéntame. Ajá, nosotros hacemos el teorema y nos da 3,46, ¿verdad? Pero Ajá. ¿para qué necesitamos ese resultado? Es lo que no entiendo. ¿Dónde vemos ese resultado en el plano? Esa es la longitud de la flechita. Esa es la longitud de la flechita y de hecho lo que tú dices es justamente la importancia de estas componentes, porque mira que yo aquí te doy, bueno,
Aquí realmente lo estamos haciendo por verificar, ¿listo? Por verificar para que ustedes se den cuenta que eso sí funcione. Yo les estoy dando este vector, pero notemos que dibujadito, como que no queda muy claro cuál es la medida del vector, ¿sí o no? Calculado ya, yo ya sé cuál es la medida exacta. Esto de acá, pues este resultado tiene que corresponder a la flechita del vector. Y notemos que si cada cuadrito de estos mide 1 de lado, pues aquí en diagonal, mira que aquí da 3, si tú rotas esto, te daría como por aquí, sería 3, así que 3, un poquito, 3,46. Lo que estamos haciendo es midiendo la longitud de esta flechita. Mire que aquí corresponde, ¿no? Es decir, voy a tratar de rotarlo, vamos a ver cómo me va haciendo ese dibujito ahí. Para ver esos resultados en el plano cartesiano, en el plano se necesita una hoja milimetrada. Y ni siquiera, porque aquí yo puedo ir con tantas cifras significativas como el cálculo me lo permita. En la hoja milimetrada yo me tengo que limitar al milímetro, ¿cierto? Entonces, sí, funcionan las hojas milimetradas, funcionan todo eso, pero yo necesito hacer matemática, necesito hacerlo exacto. Entonces me toca. Pasándose como en el triángulo rectángulo, ¿no sería el resultado de la hipotenusa? Claro, mírela acá. A ver, tratar de hacer varios dibujos, ¿listo? Esta es la hipotenusa, claramente es la hipotenusa. Lo que yo voy a tratar de hacer aquí, vamos a ver cómo me va. Este dibujo es difícil de hacer. Lo que yo quiero... no, ¿saben cómo lo voy a hacer más bien? Uy, no me voy a poner a hacer eso porque me va a costar mucho tiempo. Yo voy a sacar una de las herramientas de PowerPoint para hacer el dibujo, ¿no? Profesor. Listo. Un segundo, por favor. Mire, lo que traté de hacer es dibujar el segmento de círculo, más o menos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, esto sería... Estoy dibujando, estoy rotando como si fuese la aguja del reloj, justamente, ¿no? Está rotando. Si yo la pongo completamente en la horizontal, me da 1, 2, 3 cuadritos, 46. Ahí queda un poquitico más adelante de la mitad, pero pues entiendan que lo estoy haciendo a mano, ¿no? Tampoco puedo hacerlo tan exacto. Entonces noten que este valor que está aquí, en efecto, es la medida de esta flechita. Esto es ese B que yo estoy encontrando. Que en efecto es la hipotenusa del triángulo. ¿Cómo encuentro la hipotenusa del triángulo? Pues esta componente BY que está ahí, yo la traigo para acá. ¿Cierto? Y miren que en efecto se me vuelve la hipotenusa del triángulo. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Los escucho. Profe, yo tengo una pregunta diferente a esa. No sé si los compañeros ya les quedó claro. Listo, vamos a ver, esperar. Jóvenes, ¿quedó clara esta parte, el significado de eso? Sí. Sí. Perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias. De todas maneras, aquí yo lo estoy haciendo por verificar, para que vean que funciona, ¿listo? Obviamente no es necesario hacerlo, pues digamos que yo confío en lo que hago, ¿no? Si quiero verificarlo, pues lo calculo, ¿listo? Bueno, ¿qué hubo, Jesús? Cuéntame. Profesor, en esa raíz de 2,99 metros al cuadrado más 1,73 metros al cuadrado, en esa raíz yo estoy cancelando los exponentes con la raíz. Pero luego de hacer la suma, ¿no? Luego de hacer la suma, ¿no? O sea, usted no puede, ojo, y ese es otro error también muy frecuente, ojo con eso. Ustedes no, sí, eso es muy frecuente. Es decir, se los voy a poner aquí así. La raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto de aquí es diferente a más b. Esto nunca va a ser igual. Ojo, ojo. Primero yo tengo que elevar la cantidad numérica al cuadrado y luego sí le saco la raíz cuadrada, ¿sí? Si no, me va a quedar mal, ¿cierto? ¿Listo, jóvenes? Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien, todas las preguntas son útiles. Me preocupa el factor tiempo porque pues recuerden que estamos con el cronograma apretado por todo el paro y toda la cuestión, ¿no? Listo. Este es importante, este me gusta, ¿no? Este ejemplo me gusta. Dado el vector f abajo, encontrar sus componentes. Noten que no es nada más que el mismo ejemplo que hemos visto, es el mismo ejemplo que está aquí. ¿Cuál es la diferencia fundamental acá? Que el ángulo yo no lo estoy midiendo con el eje X, yo lo estoy midiendo con el eje Y. Así que yo tengo que tener mucho cuidado cómo asocio las componentes del vector. Si yo completo, en este caso, mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Tal cual como hemos hecho antes, yo voy a tener que mover, es de hecho, la componente en X. Y esa componente en X, pues la voy a tener que trasladar aquí, ¿cierto?
Ahí me quedaría mi componente en X. Si yo hago eso, porque a mí me están obligando, a mí me están dando el ángulo aquí con respecto al eje Y, no al eje X, ahí me lo está pintando el problema. Si yo hago eso, ¿con qué función trigonométrica voy a asociar la componente en Y del vector? ¿Quién me responde eso? Seno. ¿Estás segura? Sería hipotenusa sobre el lado opuesto, ¿no? Listo, se los voy a pintar de otra manera. Se los voy a decir de otra manera. Pintado el triangulito como está ahí, la componente en Y sería el cateto opuesto o el cateto adyacente. El opuesto. Adyacente. Adyacente. Sería el adyacente, sí señor. ¿Y la componente en X qué cateto sería? ¿El opuesto o el adyacente? Opuesto. El opuesto. Sería el opuesto. ¿Por qué se llama opuesto? Porque está al otro lado del ángulo, ¿no? Aquí está el ángulo y este cateto está aquí al otro lado. Este se llama adyacente porque está aquí pegadito al ángulo, ¿no? Está adyacente al ángulo. Entonces noten que el triángulo cambia. Aquí la componente en X está pegadita al ángulo. Así que en este caso la componente en X es el cateto adyacente, así que va con el coseno. La componente en Y está opuesta al ángulo, así que va con el seno. En este caso, el problema me quiso poner una cascarita, ¿cierto? Y me puso el ángulo aquí medido con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cateto, o mejor, mi componente en Y va a ser el cateto adyacente y mi componente en X va a ser mi cateto opuesto. Así que las funciones trigonométricas las tengo que invertir para que me dé la respuesta correcta. ¿Sí quedó claro eso? Sí, señor. Perfecto, gracias por la respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente en X, mire que se lo pongo un color diferente para que se den cuenta de eso. Eso quiere decir que ahora la componente en X va con la función seno, porque ahora la componente en X es el cateto opuesto. Miren que el triángulo está volteado, miren en dónde está el ángulo y miren dónde está el cateto. Es diferente al anterior que el ángulo estaba por acá. Así que me da la magnitud, pero la estructura al final de cuentas sigue siendo la misma, ¿no? La magnitud del vector por el seno o por el coseno del ángulo. Así que me da 5 metros por seno de 35 me da 2.868. La componente en Y ahora, en este caso particular, la estoy calculando con el coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo me lo dieron ahí, me hicieron trampa, pero yo como soy más vivo, yo me las arreglo. Entonces me da 5 metros por el coseno de 35 y me da la componente en Y del vector. Positivas las dos. Miren, positivas las dos. Ahí están. Verificamos por el teorema de Pitágoras lo que hicimos anteriormente, componente en X al cuadrado más componente Y al cuadrado, reemplazo los números, me da 4,999, pues eso es prácticamente 5, ¿sí o no? No me da, aquí también, también tengo que corregirlo, mantener, no da exactamente 5, ¿listo? Pero pues ese sí que está supremamente cerquita al 5. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan ahí? ¿Alguna inquietud? Profesor, 2,868 no es aproximadamente a 3 y 4,095 no es igual a 4,1. O sea, aproximadamente. Este sí, 4,1 lo puedo aproximar aquí. 4,868 ya me queda difícil aproximarlo a 3. Ya está muy lejos de 3. Entonces, Okay. ojo con esos redondeos. Tampoco puedo hacer un redondeo tan brusco, ¿no? Tan fuerte. A 2,9 podría hacerlo. 2,9, bueno, quizás sí. También me parecería quizás un poquito demasiado, porque estaría redondeando a una cifra después de la coma y eso quizás es mucho. 2 es más saludable, así que de hecho lo podría reemplazar o redondear mejor a 2,87. Ese es un redondeo más saludable, más saludable. No redondeen mucho porque les va a dar mal. ¿Listo? Por ahí creo que alguien levantó la mano. Ese pling es cuando alguien levanta la mano. Cuéntame, Ana Karina. Profe, ¿y si no redondeamos el número, sino que lo colocamos así con las 4 cifras, el resultado va a ser el mismo? Va a ser más cercano a 5 todavía, ¿cierto? O sea, es decir, aquí te va a dar realmente 2.868 y por acá un pocotón de números. Eso va hasta infinito, realmente. Son infinitos dígitos después de la coma que tú vas a encontrar. Entre más números después de la coma pongas, tu resultado va a ser más próximo a 5, va a ser más próximo al resultado exacto. Por eso es que no hay que redondear tanto. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto, listo, muy bien.
Listo. Bueno, vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Vamos aunque sea hablar de esto, multiplicación. Listo. Bueno, ya aprendimos a descomponer vectores. Aprendimos los que son las componentes vectoriales. Realmente me satisface ver que lo están asimilando muy bien y que me están haciendo muchas preguntas porque ya saben, ya se los he dicho varias veces, que para mí este es uno de los temas centrales, muy importante para este curso, para que el próximo semestre les vaya mejor. Entonces, si nos cuesta un poquito de tiempo, digamos que no me parece que sea tan grave. Vamos a hablar de la multiplicación, vamos a hablar de esas operaciones algebraicas ahora, ya que las hicimos gráficamente, pero ya como sabemos las componentes vectoriales, ahora las podemos hacer algebraicamente, ¿cierto? Es decir, para dar resultados más exactos, más precisos. Este ejemplo que yo tengo aquí es el mismo diagrama, los mismos figuritas que teníamos en la parte gráfica, ¿cierto? Lo primero que aprendimos fue multiplicación de un vector por un escalar, ¿cierto? La multiplicación de un vector por un escalar, recordemos que lo que hacía era alargarnos o encogernos el vector dependiendo de la magnitud del número escalar y invertirnos o no el sentido dependiendo del signo de ese escalar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la multiplicación por un escalar en términos de sus componentes. ¿Listo? Yo aquí tengo un vector completamente arbitrario A, que tiene una componente X y una componente en Y. Voy a multiplicar ese vector A por una cantidad de escalar. Sabemos que el resultante va a ser un nuevo vector que yo estoy llamando B. Es decir, yo aquí todo lo que voy a hacer es álgebra como yo la conozco. Miren, voy a cambiar el vector A, lo voy a escribir en términos de sus componentes, ¿cierto? AX en la dirección X más AY en la dirección Y. Miren, alfa por A es alfa por, miren todo el paréntesis, AX en la dirección X más AY en la dirección Y. Este factor alfa está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis, así que simplemente lo distribuyo ahí, ¿no? Me quedaría alfa por el primer término AX por X unitario, alfa por el primer término AX por X unitario, más alfa por el segundo término. Estoy desbaratando el factor que yo tengo ahí, alfa por AY por BY, y eso me daría a mí entonces el nuevo vector con componente X y componente Y, donde la componente en X pues sería BX, porque eso es el nuevo vector, es un vector diferente a A, y la componente en Y, en donde BX pues sería alfa, el escalar por AX, y BY pues sería alfa por AY, ¿no? Alfa por AY, ¿cierto? ¿Me entendieron esa partecita, jóvenes? Lo que estoy diciendo es que esto de acá es esto de acá, y esto de acá, pues es esto de acá. ¿Listo? Esas son las componentes del vector nuevo. Y miren que lo que estoy haciendo es pura álgebra. Yo estoy multiplicando aquí un vector por una cantidad que tengo dentro de paréntesis. Digo, perdón, un escalar, una cantidad en matemática ahí, numérica, por una cantidad que yo tengo entre paréntesis. No tengo suma ahí, un factor ahí. Pues yo distribuyo la suma, ¿sí o no? No puede ser más fácil que eso. ¿Quedó claro, sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando multiplico un vector por un escalar? Pues que cada una de las componentes se me van a ver multiplicadas por el escalar. ¿Listo? Que eso es lo que debe estar aquí escrito, ¿no? El escalar que multiplica el vector... Uy, está más mal escrito esto. El escalar que multiplica el vector... no, está bien escrito. Multiplicará, por lo tanto, cada una de sus componentes. Lo que quiere decir que alfa multiplica cada una de las componentes del vector y eso nos va a dar las componentes del vector resultante. ¿Listo? El mismo ejemplo de la clase pasada. Tenemos el vector A que está aquí abajo. El vector A tiene componentes 2, 2. 2 en X, 2 en Y. Mírenlo acá escrito en sus componentes. Vector A, 2 en X unitario más 2 en Y unitario. Lo estamos haciendo sin unidades. ¿Listo? Lo multiplicamos primero por menos 1. O sea, cogemos A, lo multiplicamos por menos. O sea que nos da 2 por menos 1, o sea, menos 2. Aquí está menos 2. Menos 2 en la dirección X. 2 de la dirección Y lo multiplicamos por menos 1, nos da menos 2 en la dirección Y. Ese nuevo vector resultante, B, que es igual a menos A, tiene menos 2 en X, menos 2 en Y. Menos 2 en X, menos 2 en Y. Y nos quedó ahí pintadito. ¿Listo? Multiplico al vector A por 2 para encontrar el vector B, que es igual a 2 veces A. ¿Qué es lo que hago? Pues tomo 2, lo multiplico por A, o sea que tomo 2 y multiplico cada una de las componentes por 2, así que me quedaría 2 por 2 me da 4, 4 en X unitario, 2 por 2 me da 4,
4 en Y unitario. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este sería el vector B. 2 veces tan largo como el vector original. Lo multiplico por menos 2.5. Así que cojo 2 y lo multiplico por menos 2.5. ¿Cuánto me da eso? Menos 5. Tomo 2, aquí debía haberlo hecho con números diferentes, con componentes diferentes, pero ya que. Tomo 2 y lo multiplico por menos 2.5. ¿Cuánto me da? Pues menos 5. Así que el vector B, que es igual a menos 2.5a, es este que está aquí, tiene componente menos 5 en X y menos 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo, o sea, negativo, y 1, 2, 3, 4, 5, negativo, hacia la izquierda. ¿Quedó clara esa partecita, jóvenes? No mucho, profe. No mucho. ¿Qué parte, Jesús? Profe, usted está diciendo que esa cantidad escalar, en este caso que es menos 2,5, lo está multiplicando por 2 en ambos casos porque es el vector A, ¿cierto? Sí, claro. A ver, voy a tratar de expandirlo aquí un poquito. Voy a tratar de expandirlo aquí un poquito. Vamos a ver la hora. Sí, estamos un poquito sobre el tiempo, pero yo tengo el vector A. ¿Listo? Este es mi vector A que mide 2 en X y mide 2 en Y. ¿Listo? Y lo que yo quiero encontrar es el vector B, que es igual a menos 2.5 veces el vector A. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer esta operación justamente, ¿no? ¿Listo? Menos 2.5 veces el vector A, pues va a ser igual a menos 2.5 el vector A, que es 2 en X unitario más 2 en Y unitario. ¿Listo? Es decir, esto es igual a menos 2.5 por 2 en X unitario, más, o sea, multiplico por el primero, ahora multiplico por el otro, ¿no? Es un factor, 2.5 por 2. Bueno, ya puse el más, bueno, voy a hacerles trampa aquí. Menos 2.5 por 2 en la dirección Y unitario, ¿listo? Multiplico cada una de las componentes por el escalar, ¿cierto? Recordando que este de acá es el vector B. Menos 2.5, esto es un puntico, ¿no? De multiplicación, no es un menos, es un puntico de multiplicación. Menos 2.5 por 2, pues eso me va a dar igual, lo voy a escribir acá, a menos 5. ¿En qué dirección? Dirección Y. Y menos 2.5 por 2, pues me va a dar también menos 5, ¿no? ¿Listo? Unitario. Y este de acá, pues es mi vector B. ¿Un poquito más clara la cosa? Mucho mejor, gracias, profe. Perfecto, listo, con gusto. Listo, jóvenes. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario? Todo Ninguno. claro, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, jóvenes, nos quedan 6 minuticos de clase. No alcanzamos esta clase tampoco a terminarla. ¿Qué es lo que sigue? Sigue suma de vectores, ¿cierto? Y con eso terminaríamos la parte de vectores, ¿listo? Con eso terminaríamos la parte de vectores. Vamos a tener que hablar del cronograma de... ¿sabe qué? Voy a dejarlo ahí, mantener, voy a volverlo a decir aquí, lo voy a escribir ahí mismo, ¿no? Entonces yo este material se lo voy a subir de una vez. Aquí, vamos a escribirlo aquí de una vez, ¿no? Entonces, hoy estamos a 23, ¿no? La fecha límite para subir las notas del primer corte es el día 20 de septiembre. ¿Sí se dan cuenta? Eso quiere decir que la semana anterior vamos a tener que hacer el examen, ¿listo? El examen del primer corte. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un cronograma aquí de evaluaciones. Vamos a poner el 13 de septiembre. Ay, caramba, ahora se puso lento esto. Listo, ahí está. Listo, ahí está. 13 de septiembre. Aquí, ¿qué va a ser? Ahí va a ser la fecha del examen, del primer examen del primer corte. ¿Listo?
examen, primer corte. ¿Listo? Voy a poner hartos signos ahí. ¿Listo? ¿Qué más vamos a hacer? Necesitamos hacer 2 quizzes antes de eso. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar... Bueno, listo, vamos a dejarlo así. El 23 va a ser nuestro examen. Yo voy a negociar eso con ustedes, no se preocupe, yo no... la fecha del examen sí nos toca, el 23 no, el 13 de septiembre, ¿listo? Tenemos que hacer un quiz de vectores y un quiz de lo que alcancemos de ver de cinemática. El tema de vectores no lo alcanzamos a terminar hoy, 23 de agosto, creo que ahorita llega 22. Eso quiere decir que estamos a 23 de agosto. Mi idea era hacerles el quiz de vectores el día 30. Mi propuesta para que alcancemos a hacer todas las evaluaciones y alcancemos a estar listos para el examen. Vamos a hacer ese quiz de vectores el día 3 de septiembre. ¿Listo? 3 de septiembre. ¿Listo? Quiz vectores. ¿Listo? Quiz de vectores. Eso porque no alcanzamos a cubrir el tema como yo esperaba para esta semana, porque ya les tenía un cronograma diferente. Y el quiz de cinemática lo vamos a dejar para el 10 de septiembre. Lo que alcanzamos de ver de cinemática. 10 de septiembre. Quiz cinemática. ¿Listo? Listo, esa palabra quiz a mí no me gusta porque es un anglicismo y uno no sabe cómo escribir el plural de eso. En principio, al ser un anglicismo, uno debería escribirlo con Z, quizzes con Z. Pero en español el plural si termina con Z, el plural es con C, ¿no? Entonces es un lío. Listo, jóvenes, ¿queda claro esto? Sí, profe, demasiado apretado. Un poquito, no tanto demasiado. Realmente este quiz del 10, un poquito cercano al día del examen, ¿listo? Pero noten que para el primer quiz de vector, bueno, para el primer quiz no, vamos a hacer un solo quiz de vectores. Para el quiz de vectores, de hecho, tienen bastante tiempo, ¿listo? Y de ahí para allá, lo que alcancemos a ver de cinemática, pues vamos a hacer el quiz. Entonces, ese era el convenio desde el comienzo, ¿no? Era tema visto, tema evaluado, son quizecitos cortos. Yo les mando los talleres, nuevamente, no duden en hacerme todas las preguntas, todas las consultas, mándenmelas por correo, si no, nos vemos aquí o ya sea en el horario de asistencia o en cualquier horario nos ponemos una cita para aclarar esas dudas, ¿listo? Pero lamentablemente pues el cronograma lo tenemos un poquito apretado, ustedes saben pues, las razones de todo eso, y nos toca pues digamos cumplir con ese cronograma. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, esa es mi propuesta, yo creo que es lo mejor, porque mi cronograma inicial, como lo había planeado, era el quiz de vectores de hoy en 8 días, no me parece porque no hemos todavía, digamos, terminado el tema como tal. Entonces, pues es mejor correrlo para el 3 y el quiz de cinemática para el 6 de septiembre y el examen final para el 13, ¿cierto? Pero entonces, pues digamos, por los retrasos y por toda esa cosa, pues creo que nos queda más conveniente de esta manera. Los escucho, jóvenes. ¿Algún comentario, petición, queja, reclamo, como les digo siempre? Profesor, perdón, ahora creo que algunos de nosotros tenemos clase de otra materia, entonces me voy a salir. Tranquila, María José, no te preocupes. A la hora, claro, o sea, sí. Los que tengan clase se pueden salir, los que tengan los 2 minuticos para regalarme, no hay problema. Entonces, saben que yo soy flexible en todo eso. ¿Qué hubo, Jesús? Profesor, por favor, no se le olvide la clase, subirla al sitio. Listo, yo me reposo 15 minuticos y le subo la grabación. De hecho, voy a pararla ya para que no quede tan grande. ¿Algún otro comentario por ahí, jóvenes?